Buen día, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan todos los lunes. Les invito que escuchan con atención lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 5, los versículos 35 hasta el 42. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducida es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diera de comer. Recordemos, mis amados hermanos y amigos, que la mujer que había estado enferma, Jesús lo había sanado. Pero tampoco debemos olvidar que Jairo seguía al lado de Jesús, impaciente, llenos de angustia. Seguramente preguntaba por qué Jesús se demoraba tanto con aquella mujer mientras su hija agonizaba. Seguramente muchas veces llegamos a sentir lo mismo, viendo cómo Dios soluciona los problemas de otros, mientras que nosotros estamos impacientes esperando que Dios abre también en nuestra situación. Es entonces cuando debemos recordar que el Señor tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. Fue en ese momento cuando le dieron la noticia a Jairo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Podemos imaginar su estado de ánimo de Jairo. La muerte siempre es dolorosa, pero si se trata de un niño pequeño y es nuestro propio hijo, entonces se convierte en una experiencia desgarradora. Ante una situación así parece que ya no queda lugar para la esperanza. Como muchos dicen, todo tiene solución menos la muerte. De hecho, esta fue la actitud de los que le dieron la noticia a Jairo. ¿Para qué molestes más al maestro? Ya no hay nada más que se puede hacer. Pero si esto no era suficiente, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a la casa, vemos que la gente estaba llorando, gritando, estaban desesperados y desconsolados. Pero en ese mismo instante el Señor intervino. Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Si alguien podía transmitir algún tipo de esperanza en una situación así, ese solo podía ser el Señor Jesús. Cuando todos los recursos humanos fallan, solo quedan los divinos. El propósito de Jesús era manifestar su poder, que la gente pudiera identificar que Jesús es el Mesías. Quería que llegara a entender que Él no solo tiene poder para sanar enfermos, sino también resucitar a los muertos. Para empezar, debía creer que Jesús podía hacer lo que todos los demás hombres consideran que es imposible: resucitar a un muerto. Tenía que creer que con Cristo la muerte no es el fin de todas las esperanzas humanas. Y más tarde, cuando llegaron a la casa, tendría que soportar también las burlas de la gente que se rieron de Cristo cuando dijo que la niña no estaba muerta, sino que dormía. No permitió que le siguiese a nadie. Cuando llegaron a la casa de Jairo, Cristo echó a todos fuera, quedando solo con los padres de la niña y 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué no permitió que otros entraran? ¿Por qué después de resucitar a la niña mandó a los padres que no dijeran a nadie? Para que no buscaran a Jesús como milagrero,
porque el propósito de Jesús, haciendo el milagro, era manifestar su poder, que identificaran a la gente que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús le dijo a la niña, Talita Cumi. Es otro detalle muy interesante. Es la forma en la que Jesús resucitó a la niña. Él le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Jesús le dijo, a ti te digo, levántate. Y la niña lo que hizo es que se levantó por el poder de la palabra. Jesús resucitó a la niña con el poder de su palabra. Nosotros, como creyentes, tenemos que confiarnos en la palabra. Aquellas personas que aún no conocen la palabra de Dios, tienen que aprender a confiar que la palabra de Dios tiene poder. Porque para Dios no hay nada imposible. Todo le es posible. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan todos los lunes. Hasta pronto.